A los que aún están aquí en Meet, nos trasladamos a Zoom. Cerraré la sesión. Esperamos en Zoom. Está en el chat de esta plataforma el enlace. Vuelvo a copiar si acaban de entrar. Y también en el chat de WhatsApp. Que nos vamos a Zoom y terminamos aquí en Meet. Iniciamos la clase. Gracias por haber hecho el esfuerzo de ingreso. Claro, nos trasladamos a Zoom. En el chat de WhatsApp está el enlace. Aquí cerraremos las. Muy bien, perdonen el retraso. Ahora espero que esto ya no nos deje de quitar un poco el tiempo. De momento, el día miércoles sí ya oficializo las plataformas que vamos a utilizar porque esto estar jugando al, al gato y al ratón no me parece muy adecuado. ¿Es correcto, Brian? Llevamos 3 sesiones de clase con 3 presentaciones. Esta va a ser la 4ª presentación. Y llevamos 3 materiales, pero ese material, el que estamos revisando, nos va a servir para 2 sesiones. La sesión del miércoles pasado y hoy la complementamos. Por lo tanto, volvemos a iniciar el tema para quienes se han incorporado ahora a las sesiones de clase. Hemos revisado, por lo tanto, algunos conceptos básicos que en cursos anteriores debiesen ustedes haber aprendido y tenerlos claros. Pero obviamente la memoria a veces falla y pues, agradezco el comentario que hicieron, aunque usando emoticones, que esa era la regla que se violentó del chat de WhatsApp. Pero agradezco y alcancé a leer el comentario que estaban aprendiendo. Y se recuerdan que eso era lo que proponía yo desde un inicio, que nos dedicásemos a eso, a aprender. Y me alegra que les estemos aportando eso en este curso, un aprendizaje. Gracias, Helen, por estar. Igual, quería comentarle a Ronnie Francisco Cal que sí, dentro del canon de lo razonable podemos discutir y podemos plantear eh, pues estos temas, ¿verdad? Algún tema de interés y de urgencia, como usted puso en el chat de WhatsApp, eso está bien. Les pido es que no usemos emoticones, GIFs, imágenes. ¿Por qué? Porque desde esta pequeña trinchera de este curso, pero sintiéndonos parte de una trinchera más grande llamada Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional del país, eh, no podemos alentar el franco deterioro que está sufriendo el código letrado, menos en un curso de Derecho Notarial donde el idioma, la escritura en código de letras es la que cuenta. Y solo aprendemos a escribir escribiendo.
Solo aprendemos a leer leyendo, solo aprendemos a nadar nadando. Pero si obviamos escribir, cada vez que obviamos escribir, desaprendemos a escribir. Por lo menos perdemos la oportunidad de aprender a escribir. Esa es la razón por la que no utilizamos emoticones, ni stickers, ni GIF, porque ya estamos demasiado saturados con el código audiovisual. Una agenda internacional nos quiere vender para evitar que nosotros eh, razonemos, pensemos, tengamos mejores ideas, conceptualicemos los problemas a través de lo que hasta ahora ha generado esta cultura. Y es el código de las letras, la escritura. Claro, al principio se utilizaron iconos jeroglíficos, sí, pero hoy el desarrollo del ser humano alcanzó un código alfabético, un código de letras, una treintena casi de símbolos que al unirlos uno tras otro forman palabras, las palabras forman ideas, las ideas forman juicios de razón y los juicios de razón forman argumentos, con los cuales podemos comunicarnos los seres humanos. Es que una primera herramienta de nuestro curso es aprender a escribir. Recording in progress. Muy bien, iniciamos la clase. Les reitero, estamos en la quinta sesión del curso, cuarta sesión de clase, hablando de la escritura pública. Pero en cursos anteriores, hoy que es 2 de agosto, iniciando agosto, recapitulemos las sesiones anteriores. Hablamos de los actos y los hechos jurídicos. Hecho jurídico, aquel en el que el ser humano no interviene. La voluntad de los seres humanos no interviene. Son hechos fuera, extra voluntad del humano. Por ejemplo, los hechos de la naturaleza. Terremoto, un, una tormenta, etcétera. Cualquier fenómeno que no depende de la voluntad del humano. Le llamamos hecho. Por supuesto que los hechos, un terremoto puede destruir la propiedad, puede tener efecto jurídico, pero sin la voluntad del ser humano. Pero llamamos actos a aquellas manifestaciones de voluntad de los seres humanos que producen efectos jurídicos. El apellido jurídico es porque ese acto, esa manifestación de voluntad crea derechos u obligaciones. Dentro del conjunto de los actos tenemos los negocios jurídicos, que como declaraciones de voluntad pueden ser estas unilaterales o bilaterales, tienen como objeto crear, modificar o extinguir obligaciones. Y dentro del conjunto de los negocios jurídicos, cuando la expresión, la manifestación de voluntad es bilateral, a eso le llamamos contrato. Por lo tanto, el contrato es un acto jurídico bilateral, pero más específicamente un negocio jurídico. Finalmente, algunos actos jurídicos denominados negocios jurídicos bilaterales, es decir, algunos contratos, la propia ley civil guatemalteca establece que estos pueden tomar la forma material de una escritura pública notarial. También pueden eh, materializarse en un documento privado, en un acta fraccionada y autorizada por algún funcionario, por correspondencia o incluso verbalmente. Pero bueno, de esto lo que nos interesa para el curso es aquellos contratos
aquellos negocios jurídicos que la ley estipula que su materialización debe ser por medio de un instrumento notarial denominado escritura pública. Por supuesto que entonces ya hemos conceptualizado acto jurídico, ya hemos conceptualizado negocio jurídico, ya hemos conceptualizado contrato. Hoy nos corresponde reiterar el concepto de escritura pública, que fue lo que pues, discurrieron el miércoles con la notaria Beltrán. Y recordar que doctrinariamente de este tipo de fenómenos de la realidad hay muchos conceptos. También hay definición, una variedad de... Aquí solo traemos una de todas las que existen. Enrique Jiménez Arnau, en su libro de Derecho Notarial, aporta la idea, eso es un concepto, una idea, la idea de escritura pública como aquella basada en un documento autorizado por notario competente en que se consigna, de nuevo, si notan, ahí tienen ahorro de memoria, ¿verdad? Casi todos terminan hablando de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, claro, en una relación jurídica o una relación de derecho, claro, y entre personas capaces. Esos ya son como elementos adicionales que cada autor le va poniendo. Lo más importante es que una escritura es un documento autorizado por notario, que contiene actos y contratos, que quienes requieren al notario, pues quieren que se plasme en dicho documento. La escritura, por lo tanto, es un documento público autorizado por notario. Siendo así, tenemos que revisar un poco la estructura de la escritura pública. En Guatemala, esta es una división doctrinaria, la ley no especifica con claridad cuáles son las partes de la escritura. Esto nace de un análisis racional que hacen los autores, estudio que algunos particulares se han esforzado por clasificar en tres partes. Una parte introductoria, llamada introducción, la segunda parte denominada cuerpo, y una tercera parte denominada conclusión. Esto lo estudiaron con una notaria Beltrán. Por lo tanto, ahora nos corresponde traducirlo en normas jurídicas. Ahora sí conozcamos las normas que regulan los requisitos que debe contener todo instrumento público autorizado por notario, incluyendo las escrituras públicas. Hablando de la primera parte de la escritura, denominada introducción, el contenido que, de forma condensada, podemos decir que incluye la introducción de una escritura pública es el encabezamiento y la comparecencia. Ya veremos que en la introducción casi todas las escrituras públicas son iguales. Pero, ¿qué es lo que debe contener la introducción de conformidad con el Código de Notariado? Pues para eso tenemos que acudir al artículo 29 y al artículo 31
de dicho cuerpo legal, que estipula cuáles son las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 29, de forma general, todas, y el 31, las que se consideran esenciales y que en su caso, al omitirlas, originan demandar la nulidad de aquella escritura pública de aquel instrumento notario. Bueno, el artículo 29 que está en pantalla transcrito en la diapositiva, inicia rezando o indicando o regulando que los instrumentos públicos contendrán, por lo tanto es un mandato, no es una sugerencia, no es una facultad, es una obligación del notario en todo instrumento público consigne número de orden, el lugar, el día, mes y año del otorgamiento. Es muy importante, por lo tanto, en las escrituras públicas, el tema del número de cada escritura. Iniciamos colocando el número de escritura, luego el lugar donde nos encontramos. Recordemos que el lugar se refiere a la circunscripción territorial en donde se encuentra el notario y las partes para otorgar y autorizar esa escritura pública. Y por supuesto la fecha. Veremos en algunas escrituras que contengan ciertos actos jurídicos unilaterales que además las normas del Código de Notariado establecen la necesidad de incluir la hora de inicio de la redacción de la escritura. Concretamente, por ejemplo, el artículo 42, numeral 1, referente a los testamentos o donaciones por causa de muerte. Existe, si se dan cuenta, una práctica que no es un requisito de ley, y es incluir las palabras ante mí, el nombre del notario o la notaria autorizante y su calidad de notario. Es decir, por ejemplo, la técnica, esto no es de ley, sino es una técnica notarial, generalmente, por la tradición, pues nos ha hecho iniciar la escritura diciendo que es la escritura número 1 en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 2 de agosto del año 2021. Eso es todo lo que acabo de decir respecto de la ley. Pero le agrega ante mí, Luis Felipe Lepe Monterroso, notario. Esta parte de ante mí, Luis Felipe Lepe Monterroso, notario, no está en ley. Si leen el artículo no aparece, pero ya es técnica notaria. Hay que tener en cuenta que entonces algunas cosas que se incluyen en la escritura pública no están reguladas per se en la ley. Si estas no aparecen, no hay problema. Pero si las que están reguladas en ley no aparecen, ese es el problema. Por ejemplo, si dijéramos escritura número 1, el día 2 de agosto del año 2021, ahí ya omitimos un requisito que es el lugar. ¿No? Esto podría generar anulabilidad o demandar la nulidad del instrumento público. Luego, como parte de la introducción, el mismo artículo 2 nos dice que debemos de incluir los datos generales de los comparecientes, indicando que se debe incluir los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los autores. Además, debemos identificarlas. El numeral 3 del artículo 29 se refiere a la fe de conocimiento de las personas que intervienen. Todavía en nuestro código, que está a punto de cumplir ya 75 años,
el próximo año. Hace 75 años la sociedad era distinta, éramos menos los pobladores del país y las personas se conocían, los notarios no eran tantos. Por lo tanto, el Estado confió en los notarios para dar fe de que conocían a las personas que intervenían y con eso bastaba para identificarlas. Pero además, el notario, si los conoce, debe dar fe de esto. También debe dar fe de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Complementando el numeral 3, el 4 indica que la identificación de los otorgantes cuando no los conocieren es el caso opuesto. Si el notario no los conoce, los debe identificar por medio de cédula de vecindad. Claro, esto está ad hoc al tiempo. Hoy debemos de entender a partir de la ley de RENAP que cuando dice cédula de vecindad, la ley se está refiriendo al documento personal de identificación de ley o el pasaporte cuando corresponda, en este caso corresponde cuando es una persona extranjera, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimase conveniente. Bien, como ven, lugar, fecha, los datos de los comparecientes y su identificación por medio de la fe del notario, por medio del documento personal de identificación, pasaporte o testigos, forma parte del encabezamiento de la primera parte de la escritura denominada introducción. Sigue indicando el artículo 29 como parte de la introducción que el notario debe dar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Describiéndolos, me detengo ahí. Aquí recordamos los conceptos de personalidad y personería. De persona, personalidad y personería. Persona es todo sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. La personalidad es justamente el reconocimiento de la ley, la investidura legal que el derecho le da a alguien para ser sujeto de derechos y obligaciones, ser persona. En este caso, el artículo 1, 15 del Código Civil contiene como normas generales el reconocimiento de a quienes considera el Estado de Guatemala persona. Uno, a los nacidos, hablamos de personas físicas, humanas, y dos, a las personas colectivas que estén debidamente constituidas conforme a las leyes del país. Pero además de las personas que tienen personalidad porque están reconocidas por la ley, su capacidad de contraer derechos y obligaciones, finalmente la ley también faculta a que una persona ajena al sujeto que está compareciendo comparezca en su representación. Hay un sinfín de maneras de ejercer esa facultad de personería, de representación, en nombre de otro, pero el requisito para el notario es razón de haber tenido a la vista el momento con que se está acreditando esa personería, esa representación en nombre de otro, y además la descripción, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes, puesto que da dolores de cabeza cuando especialmente ingresamos documentos al registro de la propiedad y el registro los califica porque la ley indica que debemos de describir ese documento acreditativo de la representación, por lo menos indicando tres datos: el lugar, la fecha y el funcionario o notario que lo. Si, por ejemplo, yo comparezco en la escritura, una escritura ante notario, presento un documento que me acredita como representante legal de, por ejemplo, Juan Antonio Pérez, como aparece acá, en el módulo de participantes de Zoom. El notario que esté
redactando y autorizando la escritura, debe indicar que comparezco yo, Luis Felipe Lepe Monterroso, con todas mis generales, acreditando la representación en nombre de Juan Antonio Pérez. Idóneamente, en este caso, podría ser una escritura más de mandato y por lo tanto yo debería de portar y exhibirle al notario el testimonio de la escritura pública donde Juan Antonio me otorga mandato a mí para repetir. Y por lo tanto, el notario debiese por lo menos de indicar que tuvo a la vista el testimonio de la escritura de mandato e indicar que fue autorizada en la ciudad de Guatemala el 3 de marzo del año 2021, autorizada por el notario, la notaria Yanira Zuley Sánchez León. Tres datos, ¿no? Lugar, fecha y funcionario notario que autoriza. Si se van dando cuenta, la ley siempre es muy benigna porque nos indica qué es lo que hay que hacer. Solo hay que tener la ley a la mano e ir cumpliendo lo que está. Además, este numeral quinto dice que se debe hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a juicio del notario para el acto contrario. Aquí hay una carga para el notario, porque el notario como jurista que conoce el derecho debe, por lo tanto, calificar ese documento. Si ese documento es suficiente y además es idóneo para acreditar la representación del derecho. Podría ser, por ejemplo, que en el contrato de mandato Juan Antonio solo me haya otorgado el mismo por 2 meses, por el plazo de 2 meses, y como habíamos dicho que había sido autorizado el 22 de marzo de este año, pues ya pasó abril, mayo, junio, julio, y ya estamos en agosto, ya ha pasado por lo menos 4 meses. Por lo tanto, ese mandato ya no está vigente, ya no es idóneo para acreditar representación. Esa tarea la tiene el notario de calificar y hacer constar dicha calificación. El 6 nos habla de otro sujeto que puede comparecer y del cual se puede asociar el notario para autorizar documentos públicos protocolares, es decir, escrituras públicas, y es la intervención de un intérprete, que para que aparezca debe ser nombrado por la parte que ignora el idioma español, que es el idioma oficial del Estado de Guatemala, de conformidad con la ley del organismo judicial. Y el numeral 6 indica que, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Pero solo de ser posible. Si no es posible nombrar a un traductor jurado, pues simplemente alguien que conozca el idioma. Indicando el numeral 6 que si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, aquí nos asociamos de un tercero, es decir, de un testigo a ruego que firmaría a ruego del intérprete. Muy bien. Fíjense, 6 numerales del artículo 29 que componen lo que denominamos la parte introductoria de una escritura pública. Pasemos ahora a la parte del cuerpo, la segunda parte. Como les indiqué, las introducciones casi son siempre muy parecidas en todas las escrituras. Lugar, fecha, datos de los comparecientes y fe de conocerlos o identificarlos y calificar y dar fe de tener a la vista los documentos acreditativos de una representación si se ejerce en nombre de un tercero. Se comparece en nombre de un tercero. Pero hablando ya del cuerpo, esta es la parte donde prácticamente se da la exposición por parte de los otorgantes de cuál es su voluntad y finalmente declara su intención de generar aquellos efectos jurídicos que su manifestación modificando. ¿Cómo lo dice el artículo 29 del Código de Notariado? Pues lo dice que el instrumento público contendrá, lo indica en el numeral séptimo, la relación fiel, concisa y clara del acto, y es acto cuando es unilateral, y es contrato cuando es bilateral. La relación fiel, concisa y clara del acto
contrato que se esté otorgando a través de la escritura pública. Claro, dentro de la relación, fíjense, es una línea sola, pero es la parte de las cláusulas en una escritura, eh, es por lo tanto la parte que más espacio ocupa en la misma. También en el numeral 8 del artículo 29 nos dice que la fe debe haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto. Si, por ejemplo, yo estoy compareciendo ante el notario para vender un inmueble, yo debo de comparecer con mi título de propiedad de dicho inmueble. Por ejemplo, una certificación extendida por el registro general de la propiedad. Y el notario debe dar fe de haber tenido a la vista dicho título, es decir, de haber tenido a la vista el título con que yo acredito mi derecho de propiedad consistente en certificación extendida por el registro de la propiedad. Finalmente, el artículo 9 nos dice también, formando parte de las cláusulas, es decir, por la escritura, que la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o precedida de diligencias judiciales o administrativas. Aquí hay muchos ejemplos que dar, pero el más reiterado es cuando se actúa en nombre de menores. Se va a disponer, por ejemplo, de bienes de menores. Previo a otorgar la escritura, a comparecer ante el notario, los interesados deben acudir al juez para que el juez autorice la disposición del bien por utilidad o necesidad del menor. Y hay necesidad que habrá que probar en juicio ante el juez. Y con la resolución donde el juez autoriza a disponer dicho bien, comparecer ante el notario. ¿Y cuál es la obligación del notario? Transcribir la resolución. También como parte de la escritura pública tenemos la tercera y última parte, que la denomina conclusión, donde hacemos el cierre, las advertencias a los otorgantes, el propio otorgamiento de los comparecientes y la autorización notarial, la firma del notario que autoriza el instrumento público. El artículo 29 dice que los instrumentos públicos contendrán, numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Muchas escrituras se redactan al final indicando que la aceptan, ratifican y firman. Hay una discusión doctrinaria que es interesante, pero al final solo es eso, una discusión si hay que ratificar primero y luego aceptar, o aceptar y luego ratificar. Pues bueno, si quieren ser conforme a la norma, pues la reacción debería de ser quienes ratifican, aceptan y firman. Ese sería el orden. Pero bueno, hay un estribillo que ya tenemos como técnica notarial que se utiliza recurrentemente de indicar que los otorgantes aceptan, segundo ratifican, tercero. Lo importante es que se contenga, no importando el orden, la ratificación y aceptación de los otorgantes. Finalmente, el numeral 11 indica que es obligación del notario en todo instrumento público protocolar advertir a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben de presentar el testimonio en los registros. O que aquí hay dos obligaciones. Debemos advertir a los otorgantes de los efectos del acto o contrato que están otorgando. Y además, una obligación del notario, advertir a los otorgantes de la obligación de presentar el testimonio a los registros respectivos cuando corresponda. Por ejemplo, el típico caso de la venta de bien inmueble o cualquier negocio jurídico plasmado en escritura pública que implique la transmisión del derecho de propiedad, que al tener que llevar el testimonio al registro para su instrucción, pues actualiza este supuesto, en el cual se convierte en una obligación del notario advertir a los otorgantes que obviamente
Son ellos los responsables de presentar testimonio al registro correspondiente. Y finalmente la parte de cierre termina indicando que debe contener el instrumento público las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Recuerdan, pueden intervenir un intérprete, pueden intervenir testigos a ruego, instrumentales, etc. Así es que en el instrumento público deben estar plasmadas al finalizar la parte del cierre. Precedida la del notario, ¿verdad? Que es la que autoriza el instrumento público, de las palabras ante mí o por mí ante mí. Cuando el propio notario fuera el otorgante, entonces utilizará la expresión por mí ante mí. Cuando alguien comparece frente al notario, las palabras deben ser ante mí. Es muy fácil distinguirlo, ¿verdad? Cuando estén analizando casos, la pregunta es, ¿hay alguien frente a mí que está requiriendo mi servicio? ¿Que me está manifestando cosas? Bueno, ahí será ante mí. Ante mí está manifestando, ante mí está requiriendo mi servicio. Pero si no tengo a nadie enfrente, no hay nadie que requiera mi servicio, no hay nadie que manifieste, sino soy yo mismo el que está manifestando mi voluntad en algún documento, pues entonces la antefirma será por mí. Finalmente, de estos 12 numerales del artículo 29, el artículo 31 nos indica cuáles son los que son esenciales que se encuentren dentro del instrumento público, porque si no se encuentran, su omisión da origen a demandar la nulidad de creación. Y entonces aquí de nuevo la reflexión de lo delicado de nuestra tarea como notarios de pues cumplir, ¿verdad?, con todas las obligaciones notariales, porque si no podemos provocar daños a los particulares que han confiado en nuestros servicios. ¿Cuáles son estas formalidades esenciales? De las 12, el legislador eligió el lugar y fecha, quedando por lo tanto el número, la escritura como no esencial. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes, quedando por lo tanto como no esenciales. Los otros datos de identificación, edad, estado civil, etcétera, documento de identificación. Solo nombre y apellido son esenciales, que aparecen. Luego, el 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación. Esto es esencial si no se pone, si no se indica que la razón de haberlos tenido a la vista, pues se considera que no los tuvo el notario y eso le genera responsabilidad. Igual que la intervención del intérprete cuando el otorgante no haga el español. La relación del acto contrato con sus modalidades y abarca prácticamente todo el cuerpo. Y en el cuerpo recordemos que hablamos de antecedentes, hablamos de la exposición de hechos y de la estipulación, que es el propio otorgamiento del contrato. Los antecedentes en toda escritura son circunstancias útiles que ayudan a darle una buena interpretación a las declaraciones de voluntad que manifiestan los otorgantes. En ellas se consigna la descripción del objeto que va a ser causa del negocio jurídico, elementos indispensables para la contratación. Y desde luego no en todas las escrituras se dan los antecedentes, como por ejemplo otorgarse un mandato simplemente se llega y se otorga, sin necesidad de un antecedente previo. Caso contrario resulta en por ejemplo, una compraventa en donde el vendedor manifiesta que el bien, que es propietario del bien y además individualiza el bien. Lo importante es que la exposición en la parte más moderna de la escritura
en su perfecto desarrollo y científica ordenación, nos da la diferencia específica de cada escritura, que ahí se contienen los actos y contratos que los otorgantes han querido estipular. Por lo tanto, la estipulación como parte dispositiva de la escritura son las relaciones de las partes surgidas del pacto, de la convención, que finalmente le dan vida al instrumento y al negocio. Además, entonces, de la relación del acto contrato con sus modalidades, finalmente es requisito esencial, por ejemplo, en el artículo 31, las firmas de los que intervienen en el acto, o la impresión digital en su. Finalmente, hay algunos artículos más en el Código de Notariado que nos especifican algunos otros requisitos y formalidades de ciertas escrituras. Por ejemplo, el artículo 30 nos regula que en todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando éstas puedan afectar los derechos del otorgante, y el notario les advertirá de las responsabilidades en que ocurren si así lo dicen. Requisito, por tanto, además de los 12 incisos del 29, lo agrega el 30, y este es que debemos de requerir al otorgante que se obliga de manera expresa, haciendo constar si los bienes que motivan el acto o contrato no tienen gravámenes o limitaciones vigentes que afecten los derechos de la contrata. Al redactar una escritura pública se deben cumplir, por lo tanto, las formalidades del artículo 29 y las del acto o contrato que estamos documentando. Los requisitos especiales pues ya se darán en cada. Por ejemplo, y ya vamos a normas que no están dentro de los requisitos per se de los instrumentos públicos, pero que se vuelven parte de los mismos al estar relativamente regulados. El artículo 42 y 44 ya regula las formalidades especiales para testamentos o la causa de muerte. También en los artículos 46, 47 y 48 del mismo código encontramos los requisitos para las escrituras de sociedad, es decir, algunos requisitos más, aparte de los 12 señalados en el 29. Y el artículo 49, en este artículo, los requisitos para la escritura en que se constituye hipoteca o las cédulas. Y en el artículo 50, para las escrituras de donde se constituye prenda agraria, ganadera o industrial. Dichos artículos 49 y 50 establecen los requisitos formales de estos instrumentos. Muy bien, de nuevo recapitulando, hemos repasado la teoría del acto jurídico como manifestación de voluntad humana que genera efectos jurídicos. Dentro del mundo de los actos jurídicos tenemos los negocios jurídicos, que generalmente afectan manifestaciones de voluntad que afectan el patrimonio de los sujetos. Obviamente, al negociar siempre hay un intercambio de mutuas y recíprocas prestaciones. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor otorga el bien inmueble y el comprador otorga el bien dinero, moneda, el curso legal. Por lo tanto, en ellos se dan las recíprocas obligaciones de un negocio jurídico. Dentro del mundo de los negocios jurídicos, que pueden ser unilaterales o bilaterales, los bilaterales están conocidos y regulados como contratos. Además de ser negocios jurídicos, su especificidad es ser un contrato, es decir, un pacto entre dos personas para obligarse mutuamente. Y finalmente, los contratos, en algunos casos la ley estipula que deben ser otorgados, materializados en el mundo de la realidad a través de una escritura o instrumento. Ya hemos revisado, por lo tanto,
partes de la escritura, alguna clasificación el día miércoles, pero esencialmente hoy ya aterrizamos en lo que nos va a ser de mucha utilidad a todo el curso, que será los artículos del 29 al 31, 3 artículos que son fundamentales para la buena redacción y el cumplimiento de todos los requisitos de ley en una escritura pública. Muy bien. Aún el día miércoles abordaré el capítulo final acerca de la escritura. ¿Por qué 3 sesiones? Porque esto es lo más importante. Aquí nos vamos a dedicar a redactar escritura. Por lo tanto, debemos de tener bien frescos y claros algunos conceptos relativos a dicho instrumento notarial para estar todos claros. Como siempre, les he dicho, estoy tratando de concluir a las menos cuarto. Por supuesto, como hoy, algunos minutos antes, con el afán de que si hay algunas dudas, preguntas, las podamos resolver. O en su caso, que ustedes tengan una pequeña oportunidad de ir a tomar algo antes de sus clases. Yo me quedo a la orden entonces de todos. El día miércoles nos encontramos en la plataforma Zoom. Es la plataforma Zoom la que tendremos de aquí en adelante hasta que no haya una instrucción en contrario. Y el día miércoles yo oficializo ya qué plataforma vamos a utilizar como aula virtual, es decir, para compartir documentos. De momento, al WhatsApp les estoy enviando las diapositivas que hemos compartido el día de hoy, que sería la clase número 4. Brian, ahora comparto entonces la diapositiva y la tendrán. Pero si tienen alguna pregunta, con todo gusto, quedo a las órdenes de ustedes para cualquier interrogante. De lo contrario, les deseo feliz descanso. Y Brian, si tenía alguna duda con una diapositiva, pues a la hora. Para quienes no me da, quería compartir un archivo, pero ahora no sé por qué no tengo la opción de compartirles por esta vía el archivo, pero bueno, está en el WhatsApp. Les deseo muy buenas noches a todos. Sigo aquí un par de minutitos más y nos encontramos el día miércoles. Notaria Letrán, un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Recording stopped.